Vamos a continuar ahora, decíamos, tenemos la posibilidad de estar dialogando, de estar charlando un poco sobre la política comunicacional de este gobierno de Alberto Fernández con uno de los más referenciados del tema que tiene nuestro país, como es Guillermo Mastrini, licenciado en Ciencias de la Comunicación, docente de la UBA, investigador. ¿Cómo te va, Guillermo? Pero muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, Espero que estén bien. Es un placer, muchas gracias por darnos algún minutito de tu tiempo tan acotado para con Telediario Federal. ¿Qué es lo que sucede con la política comunicacional de este gobierno? ¿Ha podido cumplir los objetivos con el cual asumió o la pandemia también le fue desviando algunos caminos? Bueno, no, yo creo que efectivamente la pandemia afecta todo tipo de formación política en todos los países del mundo. No hay manera, es una situación tan inusual para la que además creo que nadie estaba preparado, que ha alterado los tiempos. En este caso particular se suma a una situación que era que un gobierno que recién había asumido, digamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo cuando hablamos de un gobierno que ya viene transitando su segundo o tercer año de mandato que uno que a los 3 meses, cuando está en proceso de formación de políticas, debe asumir, enfrentar un proceso como este, con tanta incertidumbre, y eso sin duda ha afectado. Yo creo que lo ha obligado también a improvisar en parte en algunos aspectos de la comunicación política, de la comunicación de gobierno, diría yo, de las formas de la comunicación de gobierno, y en algunos casos evidentemente ha habido situaciones de ensayo y error, algunas pruebas que al principio creo que funcionaron bien y que después se costó conforme yo creo que principalmente cualquiera de nosotros en marzo, cuando empezó esto, si nos decían que hoy a 13 de octubre íbamos a seguir de cuarentena, decíamos que era imposible. Y bueno, y efectivamente hubo que comunicar algo que se fue cambiando la situación, y esto es lo más difícil para comunicar, ¿no? Quiero decir, si el presidente en marzo hubiera dicho van a estar en cuarentena hasta fin de año, hubiéramos salido toda la calle en ese mismo momento. No se podía comunicar eso. Por otra parte, no se sabía que íbamos a estar tanto tiempo en cuarentena, pero creo que entonces, evidentemente, se comunicó de una manera pensando en una situación que después no se corroboró en la realidad. Y bueno, eso ha llevado a cuestiones de ensayo y error que, bueno, en algunos casos fueron más positivas y en algunos casos fueron más negativas. Después hay otra cuestión que no hay que dejar de ver, que más allá de lo que haga el gobierno, también está qué hacen los grandes medios respecto al gobierno, ¿no? que es como la otra parte, porque no es solo la iniciativa gubernamental lo que juega en esto, también está la cuestión de los grandes medios, y si bien en un primer momento, digamos, recordemos que por ejemplo, hubo tapas de los periódicos todas iguales en todo el país diciendo que al virus lo derrotábamos entre todos. Poco a poco eso fue cambiando, y yo diría que a partir de mayo, junio, el nivel de crítica hacia el gobierno aumentó notablemente, lo cual hizo que también el gobierno reaccionara en relación a los grandes medios. Esto lo ha llevado, insisto, Guillermo, y eso fue como porque, como se dice habitualmente, yo creo que siempre estuvo presente, pero habitualmente se dice, ¿la política se metió en la pandemia? ¿A partir de ahí comienza a cambiar bastante? Bueno, yo creo que la política siempre está presente en todos lados, ¿no? Digamos, no es muy difícil separar la política de la... No hay no política, ¿no? Alguien decía... todo es política. Yo quiero decir cuando la oposición toma, si se quiere, otra postura. Sí, bueno, efectivamente yo creo que en algún momento, mientras que al principio, la idea de protegernos y la idea de cuidarnos como sociedad tuvo un consenso amplio, de nuevo, yo creo que eso era un consenso amplio mientras hubiera durado 3, 4, 5 semanas. Al mes y medio de haber iniciado esta situación, comenzó a verse que tenía unos efectos que eran muy graves para la economía de muchas personas. Y bueno, entonces estaba esta contradicción, porque yo no creo no creo que hay que ser muy necio para no darse cuenta que hay una contradicción fuerte y real. Por un lado hay la necesidad de cuidarse, por otro lado está la necesidad del desarrollo económico y de la supervivencia económica, y bueno, quienes más sufrieron supongo que empezaron a ser más críticos de la cuarentena más estricta, y eso fue generando, digamos, sí, una división de perspectivas, donde además yo creo que hubo algunas debilidades del gobierno que fueron aprovechadas por la oposición y también por los grandes medios, que efectivamente, sobre todo, por ejemplo, el Grupo Clarín, es muy manifiesta su posición en contra del gobierno.
gobierno de Alberto Fernández. Es decir, cuando digo que es muy evidente que es en contra, hay una intención de titular, digamos, claramente con una visión negativa respecto al gobierno de Fernández. ¿Pero es distinto al de Cristina? ¿Es distinto el gobierno o la forma de titular? La forma de esa relación con este medio, por ejemplo, con Clarín. Bueno, yo creo que cada vez está apareciendo más. No termino de entender. Para mí sí hay diferencias importantes entre el gobierno de Alberto Fernández y el gobierno de Cristina, más allá de que obviamente forman parte del mismo espacio político y que vienen digamos, y donde el kirchnerismo tiene una continuidad en el actual gobierno, pero que no es, digamos, negar que esto es un frente, que hay otras perspectivas del peronismo incluidas en el gobierno, y que la relación con los medios me parece que no es exactamente igual en relación a lo que fue sobre todo el último periodo de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que no amerita que el tratamiento de la prensa hacia el gobierno sea tan similar al que tuvo Cristina Fernández de Kirchner. ¿Pensar en una ley de comunicación es un disparate en estos momentos? A ver, no veo que el gobierno... nunca está mal pensar la comunicación. Vamos a partir de una cuestión. Los sistemas de comunicación necesitan ser regulados porque es lo que establece las reglas de juego donde operan cotidianamente la radio, la prensa, la televisión y crecientemente las empresas de Internet. Entonces, para que se entienda, Guillermo, sí, discúlpame, cuando decís regulado... Porque hay muchos que se agarran la cabeza. Ya con esa palabra hay muchos que comienzan a agarrarse la cabeza. Lo que pasa es que hay un discurso que supone una no regulación que no es real. Digamos, no hay país en el mundo que no esté regulado. Después podemos discutir cómo se regula. En Estados Unidos los medios de comunicación están regulados, en China los medios de comunicación están regulados y en Francia los medios de comunicación están regulados. No existe la no regulación. No es posible. De hecho... Digamos, si se quiere tomar un ejemplo, un gobierno como el de Macri, que supuestamente, digamos, favorecía las pretensiones de los grandes grupos, lo que hizo fue regular constantemente. Es decir, casi todos los años hizo decretos de necesidad y urgencia que modificaron las reglas respecto a los medios de comunicación. Es decir, reguló la comunicación. No existe la no regulación. Perfecto. Se puede regular hacia una dirección, se puede regular hacia otra dirección, pero no hay no regulación. Esto es importante. A veces hemos escuchado algunos discursos que dicen la mejor ley es la que no existe. Esto no es una mentira absoluta. No hay manera de que no haya ley, porque si no hubiera ley, por ejemplo, cada uno pondría su radio donde quisiera. Claro. Las leyes organizan el sistema de medios. Ahora, lo que yo quería plantear es lo siguiente. Sí. Estamos en una situación donde los medios son cambiantes todo el tiempo y hay una realidad que es que las leyes se quedan viejas casi inmediatamente, porque hay situaciones no previstas que con el desarrollo tecnológico y las innovaciones de mercado que se están produciendo tienen que ser readaptadas. Y en muchos casos lo que termina pasando es que el mercado se adapta de la manera que puede y después se sancionan regulaciones. Toda esta introducción grande, perdón por la extensión, es para decir que efectivamente no estaría mal pensar una regulación de la comunicación. Ahora, no creo que sea el momento, en términos de cierta debilidad política que tiene el gobierno en la actualidad, y que no me parece que sea el tema más fácil para tratar, porque ya inmediatamente surgirían ideas, sea cual sea la orientación de la ley que se quiera dar, de que se quiere controlar a la prensa y todo eso. En ese sentido, si es necesario, es necesario. Si es oportuno, y no sé si los tiempos políticos acompañan la oportunidad de regular en estos momentos o de repensar la regulación en relación a los medios de comunicación, pero sí creo que es necesario. Aquel objetivo de tener todas las voces, del pluralismo que encarnaba la ley de comunicación anterior, que después te voy a hacer una consulta del por qué no tuvo el transcurrir que por ahí se pensaba. Pero es posible porque uno nota, desde la comunicación también, un país muy absolutamente centralizado. Sí, este es un fenómeno, lamentablemente hay que decirlo, que tiene sus orígenes en los orígenes de los medios. Es decir, desde que hay medios de comunicación hay un sistema muy centralizado de medios de comunicación. Esto ha sido potenciado
por la radio y la televisión, digamos. En la prensa todavía se mantenía una cierta autonomía de los periódicos locales que han ido perdiendo de todas formas fuerza. Ahora ya absorbidos, ¿no? Ahora ya son absorbidos. Por eso digo, han perdido fuerza, pero durante un tiempo había un federalismo en los medios de comunicación. Ahora bien, la radio y la televisión han potenciado enormemente el centralismo. Hay una cuestión, digamos, más allá de la voluntad política, tiene que ver con una cuestión económica, las economías de escala que necesitan los medios de comunicación, es decir, la rentabilidad es la de los medios de Buenos Aires. Es muy difícil tener un medio, y seguramente ustedes lo saben bien, esto que voy a decir, tener sustentabilidad, ni siquiera grandes rentabilidades en medios del interior, con mercados publicitarios más pequeños, y esto hace que las grandes producciones tiendan a centralizarse en la ciudad de Buenos Aires. Evidentemente hay que plantear una cuestión federal que la única manera, si queremos un desarrollo del sistema federal de medios, va a ser inicialmente mediante algún tipo de subsidio y de traslado de costos, porque no hay manera, digamos, o sea, o se financia con algún tipo de aporte de dinero público, sea por aporte directo del presupuesto o por algunas otras vías de financiamiento, como puede ser lo que ocurre con el cine, que es a través de una recaudación de dinero que después se destina a la producción cinematográfica, o por aporte del presupuesto directamente, ¿no? Entonces lo que quiero decir es, o es por algún tipo de aporte público o, por ejemplo, la producción de ficción, que es algo fundamental para que las personas se relaten a sí mismas y no tengan que ser relatadas constantemente, ¿no? La visión que hay del interior es la visión que los porteños tienen del interior, que tenemos los porteños del interior, y entonces, es decir, porque los porteños relatamos a las personas del interior a través de las ficciones que producimos para todo el país. Si se quiere que surja un relato distinto por el costo que tiene ese tipo de producciones, la única manera es generar algún sistema de reparto de subsidios para que otros puedan producir, porque el sistema publicitario no da para que en el interior se produzca, salvo alguna excepción muy puntual, que puede pasar algo en la ciudad de Córdoba o en la ciudad de Rosario, pero muy puntual. Y entonces lo que quiero decir es, esto hay que entenderlo, digamos, que no es solo una cuestión de falta de interés, sino que es una cuestión efectivamente de falta de recursos, porque la publicidad... Ahí, Guillermo, ahí yo hago un paréntesis, porque también es una decisión política, ¿no? Porque esos subsidios, destinar esos recursos económicos también puede ser destinado de manera más equitativa. Digo, más allá de lo publicitario y de lo privado. Digo, a la hora de que vos hablas de subsidios, de presupuesto, también podés estar pensando en una federalización de esos recursos. En el gobierno anterior hemos visto una concentración escalofriante con respecto a los recursos que se le entregaban a 2 o 3 multimedios. Y acá no sé si cambió demasiado. Lo que quiero decir es que, digamos, no confundamos, por lo menos en mi opinión, lo que es publicidad oficial, que por supuesto ayuda a lo que digo, a un sistema de fomento de la producción federal que desde mi punto de vista todavía no se termina de constituir siquiera. Es decir, ni en el anterior ni en el de Cristina. Pero me parece que es más político que económico. Se apuntaba a eso. Me parece que es más político que económico, Guillermo. Eso quería decir. Me parece que el primer paso lo tiene que dar la política y la decisión. Sí. Lo que pasa es que, bueno, en términos de una Argentina que efectivamente tiene problemas económicos, habría que ver si se piensa que esto es de primera... una cuestión de primera necesidad. Yo tiendo a creer que sí, que efectivamente la importancia de la producción de narrativas federales es fundamental para que el país se reconozca federal. Pero bueno, es difícil de explicar la necesidad de esto cuando hay a veces necesidades básicas insatisfechas. Quiero decir, a mí esto me parece importante, yo me dedico a estos temas, nos dedicamos a estos temas, estamos en el sistema de medios de comunicación, pero no siempre es fácil trasladar esta necesidad frente a urgencias básicas de educación y salud que pueden ser, digo porque no es fácil este debate político después cuando lo encaramos. Yo no tengo dudas de la importancia del tema. Ahora, en relación a la ley de servicios de comunicación audiovisual, que era un poco el inicio de tu pregunta, yo te diría que la ley que tuvo que fue muy importante como un punto de partida de lo que debería ser una política de comunicación más federal y más, tuvo serios problemas de implementación, lamentablemente. Eso hizo que tuviera poca legitimidad, eso hizo que tuviera poco efecto sobre la sociedad, es decir, en el año 2014, 2015, le preguntabas a las personas qué efecto había tenido la ley y era prácticamente invisible, más allá
de la única cuestión que sí realmente fue visible, que fue Fútbol para Todos, que no era parte de la ley, aunque estuvo sancionada casi en el mismo momento, no era parte de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces, lo que quiero decir es que cuando vino el gobierno de Macri y con decretos de necesidad y urgencia cambió inmediatamente toda una parte sustantiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tampoco hubo un efecto de rechazo de esos DNU porque no modificaban la realidad de las personas. Creo que el desafío de construir una nueva política de comunicación pasa por ahí, pasa porque digamos, las personas puedan constatar un cambio en la oferta y en los sentidos mediáticos que le haga más útil la televisión o la radio o la prensa o los medios de internet para su vida cotidiana. Guillermo, la última, y ya agradeciéndote por estos minutos, simplemente para volver a uno de los temas que estuvimos dialogando en esta prueba y error, la política o la comunicación que ha tenido el gobierno en en la última aparición con los gobernadores, se pareció mucho a aquellas primeras con Larreta y Kicillof. Bueno, ¿esto ha sido un error de aquel spot publicitario o ese anuncio que estaba grabado en donde el interior del país se vio que no estaba representado y esto fue tomar nota por parte de la comunicación del gobierno? Sí, yo creo que sobre todo el cambio estuvo el gran cambio fue el anteúltimo mensaje, donde fue un mensaje grabado, venía sí, de uno también más escueto, que había sido los últimos dos. Yo creo que el problema es que era muy difícil, digamos, el gobierno siempre tuvo un discurso como optimista en el sentido de estamos haciendo las cosas bien, nos estamos cuidando y más o menos nos está yendo bien. En los dos últimos anteriores era difícil sostener ese discurso y creo que cambiaron la estrategia comunicacional frente a que era muy difícil, digamos, después de 4 meses que nos dijeron que iba todo fenómeno, era difícil seguir sosteniéndolo, buscaron maneras de comunicarlo distinto. Y creo que los resultados fueron peores aún, y entonces vuelven ahora, aún no teniendo grandes noticias en el sentido de sanitario, de poder transmitir una mejora concreta, aún estando en esa situación, tienen que volver a dar un mensaje de cierto federalismo, de cierta unidad, de cierta representatividad más general, porque lo otro todavía era peor, digamos, y creo que yo no me dedico específicamente a estudiar esto, pero hay dos cosas que son bastante claras en el análisis de lo que está pasando con estos temas. Uno es, paradójicamente, mientras, esto lo ha estudiado Esteban Zunino de la Universidad de Cuyo, de la Universidad Nacional de Cuyo, lo ha estudiado mucho, mientras los casos aumentan, la información periodística sobre el tema tiende a decrecer. Quiero decir, parece paradójico, ¿no? En el momento que había pocos casos había mucha información, en el momento que hay muchos casos hay menos información. Este es un tema bastante importante, ¿no? Que me parece que afecta, digamos. Hoy es más difícil instalar la agenda en relación a estos temas, un poco como que, bueno, ya está, hay una enfermedad muy grande, no sabemos, y hay que parar. Y el otro tema creo que tiene que ver más directamente ya con la política, y es cómo esa unidad se va fragmentando y es cada vez más difícil reconstruirla. Por eso digo que hay ensayo y error. Probaron con un modelo, yo entiendo que los resultados de esa comunicación más impersonal no fue buena y están tratando de recuperar ahora mecanismos más de presentarse en sociedad como algún intento de esa idea que fue original y de que al virus lo derrotábamos entre todos. Esperemos que, más allá de la comunicación política, al virus lo derrotemos en algún momento. Ojalá. Guillermo, muchísimas gracias, es un placer y seguramente vamos a retomar el contacto porque nos honra tu presencia aquí en Telediario Federal. Y para que sea un país federal, la comunicación también es una parte fundamental. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, un placer.